Buenos días, buenas tardes, buenas noches, respectivamente a la hora que usted esté viendo esto. Mi nombre es Christopher Hernández Rivera y voy a estar presentando lo que sería el trabajo final para la clase de Geomática 1 con la profesora Evi de la Rosa Richaldi. Aquí le estoy mostrando lo que sería la tabla de contenido, que vamos a estar discutiendo lo que sería la introducción, los objetivos del proyecto, la construcción del odómetro y del teodolito, las estaciones de control, medición de distancias horizontales, medición de los ángulos horizontales, los ajustes de figura, el cálculo del departure y latitud y los cálculos de las coordenadas rectangulares. También vamos a estar mirando lo que serían los azimutos, rumbo y los largos ajustados, el cálculo de área a través de los métodos de coordenadas, DMD, TPD y por último la experiencia aprendida. Introducción. En la siguiente presentación se estará discutiendo los procesos del análisis de un polígono cerrado. Además, estaré discutiendo los cálculos, presentando la instrumentación utilizada y cómo se fabricaron dichos instrumentos. Los objetivos. Como objetivo principal tenemos lo que sería establecer un polígono cerrado con un mínimo de 7 metros entre cada estación de control. Tenemos que medir la distancia horizontal del polígono utilizando 3 métodos diferentes. Tenemos el método de pasos calibrados, de cinta y del odómetro. También tenemos como objetivo medir la distancia angular horizontal utilizando dos métodos diferentes que serían con el teodolito y con una aplicación de celular. También tenemos que medir el azimuto de una línea del polígono utilizando lo que sería una brújula magnética y una aplicación de celular. El odómetro. Para la construcción del odómetro utilicé un tornillo con una tuerca, una tapa de una paila y un palo de madera. Primero se le hizo un boquete con un taladro a la tapa y al palo de madera. Luego se pasó el tornillo por la tapa y se le enroscó la tuerca para luego pasar el tornillo por el palo de madera. Teodolito. Para la construcción del teodolito utilicé dos clavos, un pedazo de madera 12 x 3.5 pulgadas, una base de PVC, un tornillo y una tuerca, un tubo PVC con 3 aperturas y un tubo PVC de 6 pies. Aquí muestra cómo estoy construyendo lo que sería el telescopio, entre comillas, que estoy ajustando después de haber pegado el tubo con las 3 aperturas a la base de PVC. Le pasé el tornillo con la tuerca para luego enroscarlo en lo que sería el palo de madera, que va a funcionar como base para entonces ponerlo encima del tubo PVC de 6 pies, que está al alcance de la línea de mirada mía. Y aquí tenemos, fotos del teodolito, como se ve ya montado encima del tubo que mide 6 pies. Aquí tengo la foto del polígono que hice. Está identificado, lo tuve que poner en unos circulitos rojos porque casi no se pueden apreciar las banderitas rositas que puse, pero están identificados por unas banderitas rositas. Aquí se puede ver mejor lo que sería la estación A, la estación B y la estación C. Medición de distancias horizontales. Este sería el método del paso calibrado, que para la medición de distancias horizontales, comencé con el paso calibrado ya que es el método más fácil y los datos obtenidos fueron los siguientes, que con mi paso calibrado de 0.69 metros obtuve que de la estación A a la estación C fueron 11 pasos, de la estación C a la B fueron 11 pasos y de la estación B a la estación A también fueron 11 pasos, que con un aproximado serían 7.59 metros. Y para culminar entre las distancias horizontales fue el del odómetro, que de acuerdo al diámetro que fue de mi tapa de la paila, que fueron 12 pulgadas, pude recopilar que la estación A a la estación B fueron 8 revoluciones, que son 7.664 metros. De la estación B a la estación C fueron 8.5 revoluciones,
que es 8.143 metros, y de la estación C a la estación A también fueron 8 revoluciones, que ¿verdad? Son 7.664 metros. Ahora entramos en lo que sería la medición de ángulos horizontales. Utilizando la aplicación de la brújula en mi teléfono, obtuve que el azimuto AC tenía un valor de norte 234 grados. Utilizando el teodolito, las medidas que obtuve fueron de la estación C a la estación A fueron 65 grados, de la estación A a la estación B fueron 72 grados y de la estación B a la estación C fueron 60 grados. Aquí muestro, ¿verdad?, un timelapse de mi primo y yo midiendo lo que serían los ángulos internos de cada estación. Aquí ahora tenemos lo que sería la medición de los ángulos horizontales, pero utilizando la aplicación del teléfono. ¿Verdad que de la estación C a la estación A obtuve un valor de 61 grados, de la estación A a la estación B 68 grados y de la estación B a la estación C 67 grados? Estos valores que yo obtuve fueron los que yo utilicé y asumí que eran los verdaderos. Los errores más probables fueron personales e instrumentales, ya que los instrumentos fueron construidos sin utilizar el equipo necesario para obtener las mediciones precisas. La discrepancia promedio entre ambos métodos de medición fue de aproximadamente 5 grados. Aquí ahora estamos entrando en lo que sería el ajuste de figura y los azimutos preliminares. Para el ajuste de figura, a los ángulos medidos se sumaron todos, que dio un valor de 196 grados, y a eso se le restaron los 180 grados. Se obtuvo un valor de 16 grados, que luego se dividió entre los tres ángulos medidos para una corrección de 5 grados con 20 minutos. Eso se le restó al ángulo medido y se obtuvieron los ángulos ajustados. Para los azimutos preliminares, ¿verdad?, para cada azimuto se le sumó los 180 grados para obtener el azimuto inverso y luego se le restó el ángulo correspondiente. Azimuto rumbo y largo ajustado. Para el largo ajustado solo se debe sacar la raíz cuadrada de la suma del balance latitude y el balance departure elevado al cuadrado. Luego, para el ajuste de azimuto, de cada segmento se utiliza el balance latitude y el balance departure para calcular lo que sería el azimuto ajustado, lo cual se calcula de acuerdo a la geometría. Aquí ahora estamos en el cálculo de área por el método de coordenadas. En este método se multiplica las coordenadas en X y en Y de manera cruzada, comenzando primero en X y luego comenzando en Y. El resultado de la sumatoria de estos dos procedimientos luego se suma y se divide entre 2 para obtener lo que sería el área del polígono. Este ahora es el procedimiento de cálculo de área por el método DMD. Es un procedimiento un poco más confuso y tedioso en mi opinión. Aquí se utiliza el balance departure del segmento anterior y se le suma el DMD anterior junto al balance departure del segmento que estás calculando. Luego de obtener el DMD de cada segmento, vas a multiplicar ese DMD obtenido con cada balance latitude del segmento correspondiente. Suma los valores de los productos, lo divides entre 2 y obtendrás el área del polígono. Ahora, para el cálculo del DPD, haces el mismo procedimiento, pero inviertes el DMD por el DPD y los balance departure por los balance latitudes. Y por último tengo aquí la experiencia aprendida. Con este proyecto tuve la realización de que con materiales cotidianos que tenemos en nuestros hogares podemos hacer instrumentos que nos sirven para medir distancia, ángulo y azimuto. Además, este proyecto también expandió mi creatividad y la manera en que veo las funciones de los objetos comunes que tenemos en nuestros hogares. Eso sería todo por el proyecto final. Gracias por su atención.